Vamos a cambiar de tema ahora en Mar del Directo. Vamos a hablar del orgasmo femenino y lo vamos a hacer con el médico urólogo Alejandro Resti, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, buenos días. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy Bueno, bien, claro. hoy es el Día del Orgasmo Femenino. Hoy es el Día del Orgasmo Femenino. Hoy, 8 de agosto, fue instituida esta fecha a través de un legislador. Justo estábamos hablando recién de iniciativas municipales. Sí. Bueno, un legislador municipal de Brasil, del noroeste de Brasil, preocupado porque de alguna manera notaba que existía entre su población una gran cantidad de mujeres que decían no poder sentir placer sexual. Llamó en ese momento, por el año 2006, la atención de los demás varones. Se dirigió a los hombres de su distrito, diciendo que pongan mayor atención en la satisfacción sexual de sus mujeres. Esa fue la idea que inició este día y finalmente se transformó en un día de concientización de los derechos de la mujer sobre su placer sexual. Mira qué bueno, no conocía esa parte de la Fíjate historia, qué ¿no? historia, fíjate qué historia. José Aramateya Dantas, me costó mucho memorizar este nombre. Ahí está, el señor Dantas, entonces, el señor Dantas era que fácil. se preocupó por el placer sexual de las mujeres. Ahora, sí, él decía, para completar eso, él decía, hablaban de presupuesto recién, ¿no? Sí. Él decía, es una forma muy barata, muy económica de lograr mucho placer en la gente. Entonces empezó a hacer un montón de campañas en pos de la satisfacción sexual femenina. Esa fue su idea. Bien. Ahora, hay una discusión así como un poco eterna que tiene que ver dónde se origina el orgasmo femenino. Bueno, eso tiene que ver también con una discusión eterna, un peso eterno que se le puso al varón como el responsable del placer sexual femenino, lo que nosotros llamamos androcentrismo. En algún lugar se llama también penecentrismo, es decir, aquella idea de que el pene erecto, que la penetración, que el varón es el responsable de dar placer sexual, es el responsable del placer sexual femenino. Y bueno, entonces, si el responsable de encender la luz soy yo, qué mejor que alguien me explique dónde está la perilla, ¿no? Claro, está bien. Sí. Entonces muchos investigadores, sobre todo el siglo pasado, se pusieron a estudiar, bueno, ¿dónde está la perilla que desencadena el orgasmo femenino? Entonces empezaron que el clítoris, que la penetración vaginal. Bueno, el primero en hablar sobre orgasmos clitoridios y vaginales fue Freud, desconocido el tema ese. Luego los experimentos de Masters y Johnson demostraron la importancia del clítoris y la función del clítoris en lo que hace a la fisiología sexual de la mujer. Lo cierto es que las ideas actuales, el punto G, claro, se empezó a hablar en algún momento, todavía muy discutido y científicamente poco comprobada la existencia del punto G. El asunto era buscar dónde estaba la perilla, ¿no? Hoy en día se sabe que la perilla está en el cerebro en realidad, porque el único capaz de organizar de alguna manera las sensaciones placenteras es el cerebro. Entonces, en realidad, siempre las investigaciones fueron hechas por hombres, o por lo menos al principio siempre fueron hechas por hombres, entonces se buscaba cierta comparación. Y creo yo personalmente que por ahí el gran error fue no tener en cuenta la facilidad con que la mujer encuentra otras áreas, otras zonas erógenas en su cuerpo. Nosotros estamos bastante más limitados en eso. Y depende también de cada mujer, ¿no? Me parece, a ver a dónde encuentra el placer, porque a una le puedes decir, no, sí, el placer está en tal lado, y te dicen, no, la verdad que a mí no me pasa nada, me pasa algo en otro lado. Entonces que el orgasmo vaginal, que el clitoridio, que el de pezones, que con el sexo anal. Bueno, lo cierto es que son todos sitios de estimulación. Todos sabemos que el orgasmo se produce en el punto máximo de excitación sexual. Digamos que todos esos sitios son simplemente lugares o partes del cuerpo de la mujer que se pueden estimular para lograr mayor excitación sexual. Pero su orgasmo, su sensación de placer, va a ser siempre una construcción cerebral. Y ahora, ¿y cuál es la relación que tiene el orgasmo con la sexualidad reproductiva? Bueno, muy interesante, porque una de las discusiones más importantes siempre en los investigadores,
que parte de esa sociedad mojigata que empezó estas investigaciones, Sí. donde la sexualidad básicamente era una sexualidad reproductiva. Claro. Entonces se hablaba, incluso de algunos psicólogos, hay escuelas psicológicas que hablan que el orgasmo femenino no existe, que es una construcción, Ah, mira. construcción. ¿Por qué? Porque si vos lo pensás desde el punto exclusivamente reproductivo, Sí, el orgasmo femenino no tiene una función propia en la claro. reproducción como Ujú. el orgasmo masculino. Siempre la comparación se Sí, hacía sí, con el sí. orgasmo masculino. Después te dicen que no hay que comparar. Y ellos Claro, comparan. claro, tal cual. Entonces, el orgasmo masculino aparece como un premio de la naturaleza a la eyaculación, que es una forma que tiene el varón de reproducirse. Entonces, es como el cuidado de la especie, ¿no? Claro. Pero en la mujer entonces se decía, ¿pero por qué tiene orgasmo la mujer que tiene una ovulación todos los Sí, meses obvio. y que eso no va a interferir? Bueno. No. Hay muchas teorías igual al respecto y se sigue estudiando mucho. Se sabe que durante el orgasmo femenino se producen contracciones en los músculos del periné, en movimientos en el útero, que pueden favorecer, por ejemplo, la retención del esperma dentro del aparato genital femenino y eso también contribuir a la reproducción. Por otro lado, se sabe de factores psicológicos que son muy importantes, así como se le dio el premio al varón para reproducirse, que tenga el orgasmo junto con la eyaculación. Sí, Aparentemente el premio psicológico de la mujer es que en la medida que la mujer tiene más placer, buscará más relaciones sexuales. Y claro. buscará más, y Entonces, tendrá un mejor apego con su pareja y de esa manera buscará más reproducirse. Esas son las explicaciones actuales cuando alguien le quiere dar una función reproductiva al orgasmo, ¿no? claro. Cuando principalmente es una función de lo que nosotros llamamos el aparato sexual, el aparato que nos brinda placer y que no tiene que ver exclusivamente con la reproducción. Y vos imagínate que uno se reproduce 2, 3, 4 veces Ujú. como mucho Sí. durante toda la vida y sin embargo la mayoría de las relaciones sexuales son por placer. A ver, y con la sexualidad masculina, ¿cuál es la relación? Un poco estabas haciendo mención, ¿no? Claro, Toda tu claro. exposición. Y la relación viene por ese lado. Había un investigador, esos próceres que eran filósofos, médicos, investigadores, Sí. científicos. Ah, un poco de todo. Sí, sí, al principio del siglo XX, que es Gregorio Marañón. Ajá. Que solía decir, no existen mujeres frígidas, sino hombres inexpertos. Ah, De alguna manera siempre se puso la el responsabilidad foco en el hombre. en el hombre, ¿no? Claro. Entonces, eso también se ha transformado hoy en día en una muy pesada carga. Una Sí. muy pesada carga para el varón que todavía tiene internalizado cada vez menos, gracias a Dios y gracias Sí. a que hacemos mucho hincapié en esto, pero todavía hay muchos varones que tienen muy internalizado el hecho de la necesidad de durar durante una relación sexual, que la relación sexual sea placentera para la mujer, que son dadores de placer. Entonces, esa mochila que les creó este inicio de la investigación de la respuesta sexual femenina todavía persiste en algunos hombres y es difícil de desterrar. Pero también para las mujeres, ¿eh? Hay un poco también de tensión y de presión para que el hombre pueda terminar. Totalmente. Es más, muchas mujeres crecieron esperando a aquel varón que le Claro. proporcione ese placer Sí. sexual. Porque la idea era esa, ¿no? La idea era que el hombre experto demuestre su expertise Claro. haciendo que la mujer goce en una relación sexual. Bueno, por eso, viste, donde vemos el feminismo, el machismo se ve en todos lados, pero está bueno que lo hablamos de otra forma, ¿no? Porque siempre hablamos de cuáles son las maneras para poder llegar al orgasmo, pero hicimos un poquito de historia. Me Sí, gustó, por ¿no? supuesto, por De todas las supuesto. versiones Hoy que hay en sobre día, ese tema. hoy en día el feminismo apunta sobre todo a el autoconocimiento de la mujer y a Claro. experimentar con su cuerpo, a experimentar sus propios orgasmos a través del conocimiento, previo incluso a tener una pareja sexual, para Ujú. no cargarle ese descubrimiento a la relación sexual en sí, sino a su propia capacidad de estimularse y de conocerse. Sí, es una relación, ¿no? El trabajo es en conjunto, me Así parece es. también en todo esto, ¿no? En la Sí, parte sí. sexual también.
Así es, Florencia suele decir, el tango se baila de a dos. Y sí, claro, por eso ahí está, la recordamos a Flor. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes, buenos días.